Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Nuevamente tengo la oportunidad de estar con todos ustedes, como ha sido ya una costumbre de reunirnos un día a la semana, cumpliendo todos nosotros con uno de los mandamientos que dice: 6 días trabajarás y el séptimo día me lo dedicarás para alabanza y adoración a tu Dios. Así dijo nuestro Creador Dios Jehová. También, estimados hermanos, esta reunión espiritual de la semana es para confirmar una vez más, nuestra fe, amor y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, y con la certeza de mantener en nuestro corazón el acogimiento del Espíritu Santo. Todos los hermanos en Cristo, todos aquellos que hemos alcanzado un fortalecimiento en la fe por la lectura o el oír la palabra, escritas en el santo libro, la Biblia, palabra recibida por el que se atreve a predicarla, haciéndole saber que tenemos un Creador, un primogénito de la tierra, que derramó su sangre, que tomó todos los pecados del mundo sobre sí, para que con la gracia y la fe alcancemos el perdón y vida eterna. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También leamos Colosenses capítulo 1, versículo 18, que dice: Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. También leamos Romanos capítulo 8, versículo 39, que dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esta manera, hermano, escudriñando las Escrituras, tenemos el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de la tierra y de la creación. Dios Jehová dio a conocer su palabra por los profetas escogidos por Él e inspirados por el Espíritu Santo para conocer su verdad. Por el testimonio y las escrituras de 12 apóstoles, también tenemos la oportunidad de conocer el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Leamos Juan capítulo 5, versículo 39, dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Estimados hermanos, estimadas hermanas, hace unos días atrás estaba pensando en las cosas de Dios y se me vino a la mente que para hacer nacer fe en el corazón del hombre es necesario enseñar a leer las Escrituras. Para conocer a Dios tenemos que escudriñar su palabra.
para demostrar a los incrédulos sobre la soberanía de nuestro Padre Celestial. Pues hay que demostrarlo conforme las Escrituras, para hacer conciencia, para sembrar la semilla de lo cierto. Tenemos que remontarnos también a los tiempos de la antigüedad, porque ahí está el principio del conocimiento infinito, de las proezas divinas de Dios. Él tiene el poder de dar a conocer el suceso cumplido de ayer, el de hoy y el de mañana, predicho hasta muchos siglos atrás. Precisamente el Espíritu me ha inspirado en hacer esta remembranza para que todos juntos conozcamos el principio del mañana. ¿Y cómo podemos saberlo? Solo estudiando, leyendo y escudriñando las profecías que sí se han cumplido, que es el tema de hoy. Profecías que sí se han cumplido. Vamos a conocer ciertos hechos históricos que tienen mucha relación con las Sagradas Escrituras. A veces leemos las Escrituras y si pasamos por esta parte, pues no entendemos a qué se refiere. Por eso quiero que nos vayamos a hechos históricos que tienen mucha relación con las Sagradas Escrituras. Creso. Creso no es una palabra. Creso es el nombre del último rey de Lidia, en Asia Menor. Entre el año 560 a.C., su reinado estuvo marcado por los placeres, la guerra y las artes. Y debido a la gran riqueza y prosperidad de su país, se decía que Creso era el hombre más rico en su tiempo. La historia cuenta que ante el inquietante avance de las tropas de Ciro II de Persia, Creso envió un mensajero al oráculo de Delfos. Delfos era el lugar que albergaba el famoso oráculo de Apolo en Grecia. Este oráculo, al ser consultado por Creso, le respondió que si conducía un ejército hacia el este y cruzaba el río Alis, destruiría un imperio. Creso hizo entonces lo que el oráculo dijo. Marchó hacia el este y cruzó el río Alis. Sin embargo, las fuerzas persas derrotaron al ejército de Creso en Capadocia, en la batalla del río Alis, 547, en el año 547 a.C., y cayó el imperio lidio. Leamos Isaías, capítulo 44, versículos 24 y 25. Dice: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Esto significa que el oráculo en ningún momento engañó a Creso. Nuestro Padre Celestial, con su inmenso poder, revirtió el futuro señalado por el oráculo, porque dice:
deshago las señales de los adivinos. Dice, enloquezco a los agoreros. Dice, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Sin embargo, la Biblia contiene otra profecía sorprendente relacionada con Ciro, el rey de Persia, que también se cumplió al pie de la letra. Leamos Isaías capítulo 44 del 26 al 28. Dice así: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Eso dice en Isaías capítulo 44, del 26 al 28. Estimados hermanos, ahora vamos a ver la relación que tiene. Con unos 200 años de antelación entre el siglo 7 y 8 antes de Cristo, Isaías profetizó este acontecimiento, es decir, mucho antes de que este rey naciera. El profeta hebreo Isaías mencionó su nombre, Ciro, y describió cómo conquistaría la poderosa ciudad de Babilonia. En el versículo 27 dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Precisamente el ejército de Ciro desvió el río Éufrates, que atravesaba la ciudad de Babilonia. Gracias a esta estrategia, las tropas de Ciro pudieron entrar en la ciudad caminando por el lecho del río. En el versículo 28 dice, Jerusalén serás edificada, y al templo serás fundado. Hermanos, tras la conquista, a finales del año 538 o principios del 537 antes de Cristo, Ciro II de Persia promulgó el decreto de liberación de los judíos de Babilonia. Así se hacía el cumplimiento de aquella parte de la profecía y les permitió regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad que había sido destruida 70 años atrás. Ahora leamos Isaías capítulo 45 versículo 1. Aquí es un encargo de Dios para Ciro. Leamos en Isaías capítulo 45 versículo 1 que dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Óigase bien lo que dice al final del versículo, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahora, la historia dice que los persas entraron en la ciudad a través de las imponentes puertas de 2 hojas, que por descuido se habían quedado abiertas. Si los babilonios hubieran sabido lo que Ciro planeaba, entonces habrían cerrado todas las puertas que daban al río. Como no lo hicieron, la ciudad quedó desprotegida. Esta es una de las tantas profecías que se han cumplido después de muchos siglos de haberse dado a conocer. Otra profecía que se dio a conocer también durante el siglo
7 y 8 antes de Cristo y que ha prevalecido aún hasta nuestro tiempo. Es la profecía que vino a darle al mundo entero las esperanzas que por la fe y la gracia de nuestro Padre Celestial logremos vida eterna después de la resurrección. Leamos la profecía del nacimiento de Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Leamos también Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Hermanos míos, esta sorprendente profecía es solo una de las muchas que encontramos en la Biblia y que se han cumplido con todo detalle. Leamos Lucas, donde Lucas le comunica a los pastores lo siguiente. En Lucas capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, le dice Lucas a los pastores, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ya Lucas sabía que era el Salvador del mundo. Él lo está, a raíz de su nacimiento lo está prediciendo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hermanos, ¿qué podemos explicar de esta profecía? Si no tiene nada que aclararse, si está perfectamente entendible, a diferencia de las predicciones humanas, que muchas veces se atribuyen a ídolos hechos por el hombre. Una vez más afirmo en el nombre de Jesús que las profecías bíblicas provienen del Dios verdadero, nuestro Creador Dios Jehová. Ahora Jehová dice a Isaías, leamos Isaías capítulo 46 versículo 10, dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermanos creyentes, solo Jehová, el único Dios verdadero, puede afirmar algo así. Él hace que llegue a ser, lo que indica que tiene la capacidad de predecir el futuro y de hacer que se cumpla su voluntad. Esto nos garantiza que Dios puede cumplir todo lo que promete. Profecías que hoy se están cumpliendo. Profecías que hoy se están cumpliendo. ¿Le gustaría saber lo que predice la Biblia para nuestros días? Hace unos 2000 años, la Biblia indicó que los últimos días serían críticos y difíciles. La Biblia se refiere a los conflictos, la opresión y del sufrimiento que han plagado a la humanidad durante miles de años. Analicemos solo algunas de las profecías que describen los últimos días, porque no se puede describirlas todas por el tiempo.
y no se puede, es demasiado tiempo. Entonces analicemos solo algunas de las profecías que describen los últimos días. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Aquí predice sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Hermanos míos y hermanas, ¿acaso ustedes no han notado que cada vez hay más gente que se comportan de esta manera? ¿No les parece que vivimos rodeados de personas orgullosas y que solo piensan en sí mismas y en el dinero? Que la gente se ha vuelto cada vez más malvadas y dispuesta en hacerte daño de cualquier manera posible. Seguramente también han observado que muchos hijos son cada día más desobedientes a sus padres y que la gente ama los placeres más que a Dios y que la situación sigue empeorando cada día más y más. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7? Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. También leamos lo que dice Lucas en capítulo 21, versículo 11. Dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Hermano, las profecías nos comunican de guerras entre naciones. Dicen habrán pestes o llamémosle pandemias, terremotos, hambrunas, señales en el cielo. ¿Acaso todo esto no está sucediendo desde hace muchos años atrás y cada día se cumple con mayor intensidad? Estimados hermanos todos, nosotros no podemos leer la Biblia ignorando las sagradas escrituras de las profecías. No existe mente humana o ciencia humana capaz de predecir acontecimientos de envergadura insospechable a cumplirse siglos después. Dios Jehová es el único soberano con sabiduría infinita que puede predecir lo que acontecerá desde siglos anteriores y que se cumplirá en los postreros días. Teniendo este conocimiento, todos nosotros tenemos que mantenernos en oración y con mucha fe para estar preparados para tales acontecimientos.
Leamos Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que cuando Dios considere que se ha predicado suficiente, entonces vendrá el fin. Estimados hermanos y estimadas hermanas, en verdad le doy las gracias por habernos reunidos a conversar la palabra. Benditos todos aquellos que la compartan y benditos los hogares que la escuchan. Su servidor, Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Oración. Dios Jehová Todopoderoso, Señor de señores, Rey de reyes, Creador de los cielos y la tierra, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, por tu infinita bondad y por tu gracia, Señor. Gracias, Jesucristo, por tu evangelio, por tu rescate. Gracias porque somos tu iglesia. Te rogamos mantenernos en oración, fe y fortalecimiento. Gracias por mantenernos con salud, trabajo y sobre todo, que no falle nuestra alimentación en nuestra mesa. Manda tu Santo Espíritu para mantener alejada toda maldad de nosotros. Amén. Dios nos bendiga y nos proteja a todos nosotros. Hermanos, hasta la próxima semana.